Y ahí vas a ver contracción uterina, músculo liso, receptores para la oxitocina. ¿Quién le va a estimular a la prolactina? ¿Cuál va a ser el mensajero externo? La succión. La succión, ¿sí? Para que la prolactina me produzca leche y la oxitocina me inyecte. O sea que va a depender del mensajero para saber qué darle a su hijo. Todo es respuesta hormonal. Bueno. ¿Cómo es tu nombre? Sí, vos. No, vos. Clara. Decíamos nosotros fecundo, ¿sí? Estas dos células ya se convirtieron en una sola célula. Huevo o cigoto. ¿Qué empezó? Con la fusión de esos gametos. Com a fusão dos gametas, começou o processo o processo anterior, da formação do blastocito. No, antes de ser un blastocisto, empezaron a ser dos células. Assim, começou o processo de mitose, depois do seu De segmentación, que decíamos que teníamos que producir células hijas similares a las nuestras, entonces empezó la mitosis. ¿Sí? La multiplicación celular, que se denomina segmentación. Empezó siendo las primeras horas dos células, pasaron las horas, 24 horas, estado de 4, 8 células, hasta que pasó a la etapa de mórula. En esta etapa de mórula ingresa la cavidad uterina. Y ahí pierde la membrana externa, porque necesita estas células internas y estas células externas empezar a dividirse. Empezar, no a dividirse, a diferenciarse. En células internas, que le vamos a conocer como células embrioblásticas, y un grupo celular externo, que lo vamos a conocer como células trofoblásticas. Una vez que pierde esa última barrera, empieza a ingresar las proteínas que le van a permitir adherirse y conectarse. Y se ve de esta manera. Estas plastómeras, en etapa de mórula avanzada, que ingresa dentro de esta cavidad esta cantidad de líquido y se ve de este aspecto. Y se conoce como blastocisto. Y en esta etapa del blastocisto empieza el proceso de implantación. Vamos bien. Miren la imagen y yo les leo. La mórula entra en la cavidad del útero. Comienza a introducirse el líquido por esa zona pelúcida hacia los espacios intercelulares de la masa celular interna. Poco a poco los espacios intercelulares confluyen y por último se forma una cavidad única que se denomina cavidad del blastocisto. Vemos de azul las células de la masa celular interna, que acá se va a llamar embrioblasto. Están situadas en un polo, ¿verdad? Porque ese líquido lo separó. Y la masa celular externa, que se va a llamar trofoblasto. En este momento ya desapareció esa zona pelúcida, la última membrana que le estaba protegiendo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Para que inicie el proceso de implantación, donde van a funcionar las electinas, integrinas, fibronectinas, lamininas, proteínas que me ofrecen las células embrioblásticas y trofoblásticas para que se conecten.
produce la fecundación, el endometrio colabora con la implantación del embrión y contribuye a la formación de la placenta. Si hacemos un resumen de la primera semana de desarrollo, vamos a encontrarlo acá. Desde la fecundación hasta la implantación. Proceso, reclutamiento folicular, etapa folicular en global. Ovulatoria, se libera el óvulo y queda el cuerpo lúteo, secretando progesterona en esta etapa, secretando estrógeno en esta etapa. Por medio de contracciones fímbricas, células ciliares, se dirige al tercer espacio de la trompa, acá, esperando que llegue el espermatozoide, que sea reconocido uno apto, bloqueando el resto de la entrada de los otros, permitiendo la fecundación. Una vez que se une el pronúcleo femenino con el pronúcleo masculino, ¿sí?, empieza la etapa de división celular. 2 células, 4 células, 16 células, y en etapa de morga entra en el endometrio. Se desprende su capa externa que le protege y permite que las proteínas del endometrio ingresen dentro de la cavidad, llene la cavidad de agua, llene la cavidad de proteínas de reconocimiento, y lo vemos a esta estructura que se denomina blastocisto. Esta cavidad cargada con líquido, proteínas de reconocimiento, y permite verlas a estas células internas que se denominan embrioblastos, que nos van a dar el embrión, y una capa externa que son las células trofoblásticas, que mañana va a ser la placenta. Migra el endometrio en etapa secretora por medio de proteínas de reconocimiento, adhesinas, fibronectinas, lamininas. Empieza la adhesión, la implantación de estas células. Primera semana de desarrollo, desde la fecundación hasta la implantación. Bueno, otra vez, vemos nosotros el endometrio que pasó por una etapa proliferativa, vemos la capa esponjosa, la capa compacta, con una vascularización aumentada en la etapa secretora, y un endometrio que fue implantado. Entonces tenemos una etapa proliferativa, secretora y gravídica. Primera semana de desarrollo. ¿Qué tenemos? Día 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Segunda semana de desarrollo. Y vamos a ir reconociendo eventos. Y lo vamos a mirar siempre en este orden. Primeramente, ¿se acuerdan ustedes? Voy a retroceder. Ahí. 2 grupos celulares, ¿sí? Blastocisto, implante. Terminó la primera semana. Acuérdense de este grupo celular. Empieza la segunda semana de desarrollo. Y se va a formar el disco germinativo bilaminar. ¿Cómo empiezan a diferenciarse el embrioblasto y el trofoblasto? En 2 diferentes tejidos. Voy otra vez a la siguiente imagen. Acá. Día 8. Inicia la segunda semana de desarrollo. Formación del disco germinativo bilaminar. Estas células que conformaban el embrioblasto lo vamos a encontrar proliferadas en 2 grupos celulares distintos. Un grupo que se encuentra en la base, esta que ven de color amarillo,
epiblasto una pequeña cavidad. A nivel de las células trofoblásticas, también ya lo vamos a ver como dos grupos celulares distintos. Ya no es una sola célula. Unas células donde vemos un tejido, un epitelio simple, ordenado, con núcleos céntricos, donde el tejido trofoblasto lo vamos a conocer como citotrofoblasto. Esta era la cavidad del blastocisto. Ahora se va a llamar amioblasto. Y luego vemos por arriba el otro grupo celular del tejido trofoblástico, que es más irregular, que tiene mayor tejido globular, mayor proliferación, sin límites netos definidos, que se va a conocer como el sincitio trofoblasto. Y citotrofoblasto, sincitio trofoblasto, que es el verdadero tejido funcionante y hormonal. Antes era ella la que me estaba dando la beta-HCG, específicamente. Las células del sincitio trofoblasto. ¿Se acuerdan ustedes que antes, en la primera semana, nada más que estaban conectadas estas células, ¿verdad? ¿Y hoy qué veo? Ya veo incluso el 90% dentro. ¿Qué es esto? El endometrio. O sea que no solamente las adhesinas permitieron que saliera, las integrinas ya permitieron que le ingrese. Hoy el embrión está ingresado dentro del tejido endometrial, parcialmente, porque todavía acá hay solución de continuidad. ¿Llaman? Alexandra de Sousa, Ana Rafaela. Esto más o menos nosotros lo vamos a ver al octavo día, al inicio de la semana. Actividad más importante, ya no me voy a olvidar del disco germinativo bilateral. ¿Qué implica eso? Ingreso parcial al endometrio, división del embrioblasto en hipoblasto, epiblasto y una pequeña cavidad que lo voy a conocer como la cavidad amniótica. Acuérdense de esos nombres. Sí. El tejido trofoblástico también lo voy a ver con dos grupos celulares. Células ordenadas, sencillas, de epitelio simple, con núcleos regulares, que se va a conocer como citotrofoblasto. Y una capa celular externa del tejido trofoblasto en conexión con el endometrio, activo hormonalmente, a ella lo voy a conocer como sincitio trofoblasto. Día 8, 9. Permiso. Acá. Hola. ¿Todo bien? Ahora lunes vamos por la reducción. Mañana, ¿qué tipo de paciente tenemos? ¿Oncológica? No, recién el lunes o el martes por la mañana, pero yo creo que este martes ya no vamos a tener consultorio oncológico por la reducción. El lunes sí, ella está por la mañana con las programadas y en la tarde hace las biopsias. ¿Qué es tu paciente? Y a 9, 24 horas después, y donde realmente nosotros vamos a notar el cambio más importante es a través del tejido sincitio trofoblasto. Vamos a ver, vamos a empezar otra vez de abajo. ¿Qué vemos acá? Ya casi totalmente incluido dentro de la cavidad endometrial.
que se formaron lagunas a nivel del sincitio trofoblástico. Esas lagunas que luego vamos a ver de qué manera empieza a formarse el tejido vascular. A nivel del endometrio y a nivel de la implantación voy a ver la cantidad de vasos espiralados que se están acercando a este tejido, que se van a denominar los sinusoides maternos. ¿Qué encuentro en esta etapa? Tejido sincitio trofoblasto, la etapa lacunar, lagunas vasculares que se van acercando a los sinusoides maternos, donde vamos a ver una vascularización aumentada. ¿Y qué yo veo acá a nivel del hipoblasto y del epiblasto? ¿Se dan cuenta que acá, de acá parte, y está dibujado en amarillo, espero que lo reconozcan bien, y veo un nuevo grupo celular? ¿Ven acá? ¿Sí? Este nuevo grupo celular, que es evidente que parte del hipoblasto, que se va a denominar la membrana exocelónica. ¿Qué va a hacer después? Ya van a ver. La membrana exocelónica que rodea esta cavidad que antes estaba llenada de agua, que va a ser ese saco vitelino primitivo. Porque vamos a darnos cuenta que la cavidad va a estar compuesta de una doble membrana amniótica y coriónica. Grupo celular, semana 9. ¿Qué es lo más importante? La etapa lacunar, que lo veo a nivel del sincitio trofoblasto, y a nivel del hipoblasto, un nuevo grupo celular que se denominará membrana exocelónica. ¿Bien? ¿Qué dice acá? Día 11, día 12. Yo veo mayormente incluida, ya hay un tejido endometrial laminado simple que se une prácticamente esa solución de continuidad restablecida, y puedo decir que está incluida totalmente dentro de la cavidad este grupo celular. Y acá ocurre un evento muy importante a nivel del sincitio trofoblástico. ¿Qué ven ustedes a nivel del sincitio? ¿Qué podrían interpretar? ¿Sí? Y lo vemos como una sola unidad. Yo puedo decir que los vasos sanguíneos del sincitio trofoblasto están fusionados con los vasos maternos. O sea que en este día 11 yo puedo decir que se establece la circulación útero-placenta. Veo que esas células citotrofoblásticas inician, ¿se acuerdan que eran cilíndricas simples? Inicia un proceso de proliferación y se va dirigiendo a esos vasos. ¿Y se acuerdan este tejido que partía del epiblasto, la membrana exocelónica? ¿Se acuerdan? Empieza a producir
un nuevo grupo celular. Miren ustedes acá. Y acá. A nivel del embrión en sí, todo aparenta igual. Epiblasto y poblasto. Se establece la circulación útero-placenta, prolifera este tejido y empiezan las vellosidades a madurar. La membrana exocelónica se separa y se forma un nuevo grupo celular, bien compacta a este nivel. Exactamente en el polo donde está en contacto principalmente el embrión con la placenta. Y lo voy a conocer en dos hojas. Una hoja externa, somatopleural, el espacio exocelómico y la membrana esplagnopleural. ¿Para qué? Porque esto después se va a convertir en la membrana de la verdadera cavidad y ella se va a convertir en el cordón umbilical. Ahora mismo se conoce como pedículo de fijación. Porque va a llegar un momento en que estas estructuras se van a ir separando. Hasta que madure esta vellosidad y se conecten, acá se ve muy claro el pedículo de fijación, y se conecten los vasos de este pedículo de fijación con el trofoblasto. Hoy pedículo de fijación, y una vez que ocurra la conexión, se convierte en el cordón umbilical. Y se establece la circulación útero, placenta, embrión. Esta placenta, este grupo celular madura. Y en esta etapa lo único que yo veo es las células trofoblásticas invaginando las células del sincitio. Para esta etapa se denomina vellosidad primaria. Ella también hace un proceso de neoformación vascular. Cuando los vasos del pedículo de fijación migran al trofoblasto y los vasos del sincitio trofoblasto migran hasta este nivel, se denomina vellosidades secundarias. Y les voy a mostrar a la macroscopía. Y cuando ya ocurre la unión y se produce la circulación completa, lo voy a conocer como una vellosidad terciaria. Este tejido pasa por esas diferentes etapas. Y dice, el defecto superficial a nivel del endometrio cicatrizó, ¿verdad? Miren ustedes. Ya esto es el final de la segunda semana. 2. Ya estaba establecida la circulación útero-placenta y empiezan estas vellosidades a invadir y a formarse el pedículo de fijación. Vellosidades primarias, así se denomina en esta etapa, a este grupo celular. Y ya se forma
recordar porque es la semana más importante. La tercera semana de desarrollo. ¿Qué dice tercera semana de desarrollo? Disco germinativo trilaminar. ¿Alguien recuerda por embrio, por biología? ¿Qué viene acá? ¿Cuál es el evento más importante que precede a él? Y ocurre en la tercera semana. ¿Qué? Y el endodermo. Las tres capas germinativas. Las más importantes que ya cada una se diferencia en los diferentes órganos y sistemas. Hasta acá necesito que lo recuerden. Después todo lo que es histológico y fracción molecular le dejamos a biología y vamos a empezar a recordar un poco de obstetricia y qué es lo que a mí me importa cuando hablo de desarrollo fetal. Lo relevante del desarrollo fetal. Entonces tengo la tercera semana de desarrollo y voy a hablar del disco germinativo bilaminar. Trilaminar. ¿Yo qué tengo? A nivel del embrión, tengo el hipoblasto y el epiblasto, ¿verdad? Y en un corte sagital lo veo así. ¿Sí? ¿Y qué yo veo a nivel del epiblasto? Veo acá un surco, ¿verdad? ¿Sí? Este surco es el inicio de este evento. La línea primitiva. Esta lámina, epiblasto, que va a empezar a invaginarse y va a empezar a multiplicarse, dividirse, separar y reproducir las células hasta que se vea de esta manera. Este hipoblasto, ¿sí? El epiblasto, que se invagina, empieza la división celular, empieza a reemplazar este grupo celular, empieza a producir un nuevo grupo celular, separa el hipoblasto y empieza a suplir al hipoblasto. ¿Entienden? Este proceso de invaginación se denomina gastrulación, donde por la estimulación de las células moleculares se forma la línea primitiva, invagina y reemplaza las células del epiblasto, origina un nuevo grupo celular y reemplaza las células del hipoblasto, dando origen esta capa que se reemplaza en esta superficie, ectodermo. Esta capa intermedias, mesodermo, y esta que era el hipoblasto, endodermo. ¿Cómo se llama este proceso? Gastrulación. ¿Cómo se llama este resultado? Disco germinativo trilaminar. Y si yo les pregunto, ¿quién da origen a las tres células germinativas? ¿Qué me van a contestar? ¿De dónde se origina? Grupo fondo. ¿De dónde se origina? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Recién les dije. ¿Qué? Hipo. Epiblasto. ¿Verdad? El epiblasto se invagina, proliferación y división celular, reemplaza las células epiblásticas, que va a ser mi ectodermo.
nuevo grupo celular intermedio, mesodermo, y reemplaza al hipoblasto y va a ser el endodermo. O sea que este proceso de gastrulación forma el disco germinativo trilaminar, dando origen a las 3 capas embrionarias y derivan en conclusión todas del epiblasto. Y eso les voy a preguntar. Eso es lo que me interesa. Y después, para terminar, ¿qué se acuerdan de las notocordas? Que es la parte más importante. ¿Y cómo crece este grupo celular? ¿Qué eran las notocordas? La mayor cantidad de células empiezan a distribuirse en dirección céfalo-caudal. Acá yo voy a encontrar al nódulo primitivo. Ese nódulo primitivo va a convertir la mayor cantidad de multiplicación celular. La mayor cantidad de células, miren dónde se concentran. Y se esparce en posición céfalo-caudal. ¿Cómo crece? Por eso yo voy a darme cuenta. Y explica tantas cosas, el cómo crece este embrión y luego el feto. Cuando yo evalúo por ecografía un embrión de 8 semanas, me voy a dar cuenta el esbozo cefálico y la cola caudal, parece como un caballito de mar. A nivel de la fosita primitiva se encontró la mayor cantidad de células, que en este punto lo voy a ver de esta manera, como la placa notocordal, y acá lo voy a encontrar el tubo que va a ser ese eje axial, que me va a dar origen a todo el sistema nervioso. Y esa es la notocorda. Y yo cuando hago esa ecografía de las 8 semanas, y siempre voy a ver la cabecita, anatomía del útero, pera invertida, cantidad de líquido. Entonces lo que más pesa se va hacia arriba, ¿verdad? Ley de Pascual. Entonces, como más pesa el polo cefálico, incluso hasta las 30, 32 semanas, siempre voy a ver bebés sentados y ya se van las mamás a querer programar su cesárea porque el bebé está sentado. Hasta que termina el proceso no solamente de desarrollo, sino de crecimiento. Las estructuras se armonizan y termina siendo más pesado las extremidades y los miembros inferiores por desarrollo. Es ahí entonces que lo más pesado va hacia arriba. Y el 95% de las posiciones, de las presentaciones son cefálicas, porque al final termina siendo lo más pesado la cola, por un sistema de gradiente. Entonces, esa es la razón que explica la ley de Pajot, que al inicio el tipo de crecimiento es cefalo-caudal. La mayor cantidad de células se encuentra a nivel cefálico para la producción de la notocorda, la mayor cantidad del centro celular, moléculas que van a ayudar a diferenciar que ese será el eje axial y empieza el proceso de división celular. Y vemos acá cómo empieza la comunicación de lo que era la cavidad amniótica con la cavidad cónica. Y acá yo ya voy a ver el disco germinativo trilaminar, la formación del eje axial y el tipo de crecimiento, que es céfalo-caudal. Acá explica nada más todo, no le quiero volver a repetir. Nada más abre todo lo que ya le estaba diciendo, el mismo diseño, la diferenciación celular. Lo mismo otra vez, esta es una visión microscópica de cómo se diferencia bien
¿cuál parte de dónde? Decíamos nosotros que esa placenta pasaba por diferentes etapas. La conocíamos como vellosidad primaria, cuando empezaba a ingresar, cuando invadía el sitio, el sinsitio, cuando empieza el proceso de neovascularización. Y miren acá cómo se establece una vellosidad terciaria. Acá ya veo todo, la cavidad, acá todo lo que es el sistema neurológico, el crecimiento y diferenciación embrionaria. Y miren acá que se ve en esta imagen también, pero esto era el pedículo de fijación, ¿se acuerdan? Y ven ustedes de qué manera sangre y se comunica con la placenta. Cuando existe la comunicación útero, placenta y feto, yo voy a conocer a esta vellosidad como una vellosidad terciaria. Se establece la circulación útero, placenta y feto. Esto es una imagen macroscópica. Vellosidad primaria, el cito invade el sinsitio. Vellosidad secundaria, neovascularización dentro del cito, pedículo de fijación, donde los vasos fetales se conectan con los vasos trofoblásticos. Vellosidad terciaria, donde ya vemos establecida la circulación mamá, placenta, bebé. Macroscópicamente, esta placenta en el tercer trimestre ya tiene forma discoida, más o menos con un diámetro. ¿Te acordás, doctor? ¿Cuánto medía esa placenta que quitaste? Unos 20 centímetros, un poco más. Sí. Y un grosor más o menos de 3 a 5 centímetros, es blando. Y yo voy a reconocer dos caras. Una cara fetal, que es donde está inserto el cordón umbilical, ¿sí? Acá yo veo la vellosidad terciaria, de qué manera ingresa al cordón umbilical, ocurre la conexión. Este cordón umbilical que mide más o menos 60 centímetros, hasta 1 metro incluso, que contiene los vasos, que se conoce como la cara fetal. La inserción del cordón normalmente es central, y luego voy a observar una cara materna, donde voy a encontrar a los cotiledones, donde es este el lugar donde se unen los vasos uterinos con los vasos placentarios. Sinsitio trofoblasto, ingresa al citotrofoblasto, sale por fuera, se conoce el cordón umbilical y al feto. Cara fetal, inserto el cordón, la cara materna, que voy a encontrar entre 15 a 20 cotiledones, que son esos ovillos vasculares que estaban unidas, la sangre materna con la sangre fetal. Después dice que pesa al principio 280 gramos y en el momento del parto 700 gramos. La placenta es directamente proporcional al peso fetal. Si yo encuentro un recién nacido con crecimiento fetal disminuido, una restricción del crecimiento, bebés pequeños, por alguna razón, normalmente la hipertensión es la que me da la mayor cantidad de restricción del crecimiento, voy a observar una placenta pequeña, calcificada. La placenta de un feto grande, por un desorden metabólico que me da comúnmente la diabetes gestacional, voy a encontrar una placenta de 1 kilo, 1,5 kilos. Fetos grandes, placentas grandes. Fetos pequeños, placenta pequeña. Directamente proporcional. Si voy a hablar yo de la circulación fetal, acá voy a encontrar uno de los cambios donde la sangre oxigenada
vena y la sangre desoxigenada me quita la arteria. El intercambio gaseoso en el feto, ¿dónde ocurre? ¿Qué? El cordón umbilical, las dos venas están llevando sangre oxigenada, ¿sí? Sí. Y, perdón, la vena umbilical está llevando sangre oxigenada. La vena. ¿Sí? La arteria umbilical está trayendo sangre desoxigenada. ¿Dónde ocurre el intercambio de oxígeno en el feto? En la placenta, que recibe sangre limpia de la madre y secreta la sangre desoxigenada. El intercambio gaseoso en la circulación fetal ocurre en la placenta. Hasta que cambie la circulación en el recién nacido, se expande y aumenta la presión a nivel de los pulmones, se cambia el circuito y empieza a haber el intercambio, se cierra este trayecto por un cambio de presión y empieza la circulación y los cambios de oxígeno a producirse a nivel pulmonar. En el feto ocurre en la placenta. Se restablece la circulación en el recién nacido y el cambio ocurre en el pulmón. ¿Ya? Normalmente. Entonces, vasos uterinos, arteria uterina, vasos espiralados, traen sangre oxigenada, intercambio de oxígeno en la placenta, sangre oxigenada entra por la vena umbilical única y viene y desemboca en la vena cava. Y empieza la distribución del flujo hasta llegar a este conducto que solamente se encuentra abierto. ¿Y cómo se llama? El agujero, que es la que suele persistir, porque ella fisiológicamente cierra una vez que ocurren los cambios de presión y el pulmón empieza a aspirar. Entonces tiene un cierre funcional este agujero inmediatamente en el momento y anatómico incluso hasta 2 meses. Por eso es posible que se escuche un pequeño soplo fisiológico por este agujero en el recién nacido. Al tronco brachiocefálico, y acá ocurre la distribución. Solo una pequeña cantidad pasa a los pulmones, solamente para nutrirle, ni siquiera para hacer ese efecto. Aurícula, ventrículo, sale sangre desoxigenada y a través de los vasos o arterias, porque así se llama ahora, umbilicales, trae sangre desoxigenada de todo el circuito, se recoge la sangre desoxigenada, viene a la placenta y ocurre el intercambio. Circuito fetal. Doutora, ¿Sí? por que durante a parte do cordão umbilical o sangue arterial ele volta desoxigenado? Sendo que o sangue, quando ele volta do cordão umbilical, que ele vai venoso e volta arterial. Sí. Para ele voltar rico em oxigênio. Porque cuando se cambie tu circulación y sea un factor independiente, vas a ver que esos vasos parten de la aorta y se cambia el circuito. Y ahí es cuando se restablece, donde tu vena te va a llevar sangre desoxigenada y tu arteria te va a llevar sangre oxigenada. Mientras esté en la placenta, el trayecto va a ser distinto por el cordón umbilical. Es la única excepción, no es la única, hay 3 excepciones. Una de las excepciones es a este nivel por la circulación fetal. Entonces dice, la sangre desoxigenada fetal llega a la placenta a través de las 2 arterias umbilicales.
Decíamos nosotros que empieza la placenta a convertirse en el órgano regular. Todo, por ejemplo, el cuerpo nunca acá ya termina. Y empieza la placenta a darme la progesterona, el estrógeno, la TSA, todas las hormonas necesarias para regular el crecimiento fetal. La placenta se convierte en el órgano regulador, en el órgano endocrino por excelencia. ¿A partir de dónde? A partir de las 20 semanas. Termina el ultrafiltrado del plasma y termina de ser bebé como mamá y se vuelven dos sistemas independientes mediante la placenta. Y vamos a hablar de todos los intercambios. Agua iones, la transferencia materno-fetal de agua está determinado por los cambios de presiones, osmótica y hidrostática, y coloidosmótica de la interfase placentaria. Cuando nosotros hablamos también de transferencia de solutos, los gases respiratorios, O2 y CO2, ocurre a ese nivel. La glucosa ya empieza a necesitar de proteínas transportadoras. La placenta empieza, y es la más importante, la placenta empieza a secretar sustancias que se denominan adiposinas, principalmente la adiponectina, para que los receptores maternos sean un poco insensibles a la glucosa, pueda circular más, atravesar la placenta a través de transportadores para que llegue al feto. Porque yo necesito la época de labor. Y si ustedes me dicen entonces el embarazo y la diabetes, sí. Porque secreta hormonas que hacen que mis receptores no sean tan sensibles. Que yo tenga un estado de hiperglicemia. Porque necesito compartir. Necesito convertirla en ATP. ¿Y quién es la que más está utilizando? El feto. Y ahí empieza la hormona regular, a ser un órgano regulador. Secreta hormonas. ¿Y sigue el embarazo en un estado diabetogénico? Sí. Y si yo tengo luego mis receptores insensibles porque heredé ese desorden metabólico y probablemente eso me va a llevar luego a una diabetes, esta situación fisiológica hace que la diabetes ya se instale en el embarazo. ¿Qué parece la diabetes gestacional? Aminoácidos esenciales, es mayor en la sangre fetal que en la sangre materna. Su ingreso y egreso a través del sincitio trofoblasto es siempre mediado por medio de proteínas específicas. En cuanto a los lípidos, también circula proteínas transportadoras, membranas grandes. El calcio siempre va a ser mayor en el feto que en la madre. El feto va a recibir aunque a vos te falte. Glucosa, aminoácidos, calcio. Por eso es que dice que cada hijo vale un diente. Y decimos nosotros, Dios mío, me estoy quedando sin pelo, me estoy quedando sin dientes. Sí. Esa es la razón por la cual de manera profiláctica nosotros aportamos en la madre aumento del lecho vascular. Y se va a ver como una anemia dilucional. Yo voy a tener siempre 12 de hemoglobina, pero voy a compartir en un estrecho más grande, entonces se va a ver como más diluida. Y aparece lo que se denomina la anemia fisiológica en el embarazo. Pero es por aumento del lecho vascular, entonces como va a tender y voy a empezar a compartir, le doy hierro de manera profiláctica porque la anemia más común es la ferropénica. Voy a empezar a dar calcio, voy a empezar a dar vitamina C para que se produzcan
etapa preconcepcional, porque sabemos que primero se deposita en la reserva y luego se vuelven activas. En cuanto a las hormonas placentarias, vamos a darnos cuenta el establecimiento y el mantenimiento del embarazo, la adaptación al organismo materno, el crecimiento, todo decíamos nosotros que era una respuesta hormonal, y vamos a dividir a estas hormonas. Vamos a encontrar las hormonas proteicas, ¿sí?, que son todas reguladas por un sistema de retroalimentación negativa, y acá le tengo a esta hormona, que yo sé que ella es la que permite desde el inicio que esas células se puedan diferenciar. Todo ese proceso que nosotros hablamos hasta ahora se encarga esta hormona, porque ella es la que le mantiene viva al cuerpo líquido, para que me pueda dar la progesterona, para que yo me pueda dividir, multiplicar, diferenciar, hacer un embrión, un feto y nacer. Y al principio ella se convierte en la hormona principal que se multiplica y llega a su piso máximo a las 10 semanas. Voy a encontrar en un momento a la somatotrofina coriónica o hormona lactógeno secundario, fuente de energía, y la hormona liberadora de corticotropina, más o menos, ya para. Ella es la que se va a encargar de que todo el proceso termine. Va a empezar a romper esas conexiones musculares para que se inicie el trabajo de parto, porque ya me avisa que todo está en proceso. Y empieza a funcionar y darse ok a todos los diferentes sistemas. Estas hormonas esteroideas, que al principio yo sé que la progesterona tiene efectos más importantes, no solamente en el desarrollo fetal, también hasta el final, porque yo necesito que ese útero, que medía 7 centímetros, se acomode, se distiende y se agrande a un feto de hasta incluso 4 kilos. Y es otra vez la progesterona quien se encarga de actuar también como biorelajante y permite que se distiendan esas estructuras y se acomode el contenido. La progesterona siempre va a estar. Hasta el final, que también ya va a empezar a aparecer el estrógeno, para que esas células ya empiecen su etapa de contracción y empiece el trabajo de parto. Y luego ya tenemos el crecimiento y la fisiología del feto, tiene que decir ahí. ¿Qué hora es? Bueno, hasta acá vamos a dejar. ¿Sí? Yo quiero que se quede el grupo de los miércoles un ratito. ¿Sí? Y el resto está liberado. El grupo de los miércoles se queda. El resto libre. Voy a ver si van a llamar otra vez la lista, ¿sí? Você disse que tinha que chamar tudo de uma vez.